Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. señora. Qué gusto veros cada tarde. Hola, Francis. Buenas tardes. Os pillamos en todos lados. Os pillamos en el jardín, os pillamos en el despacho, en la cocina, en la biblioteca. Es lo bueno que tiene esto de online, que te puedes poner donde quieras. Hola, Paco. Muy buenas. Bienvenido. Si alguien tiene problema o algo, que me llame y lo solucionamos por privado. Pero por el momento veo a todo el mundo con sus micrófonos, o sea que bien. Vale, pues bueno, me presento. Yo soy Gaby, soy psicólogo, el terapeuta familiar, y a través de Acción Familiar pues estamos haciendo todas estas sesiones los miércoles por la tarde, ¿vale? De 7 a 9. Entonces, sí recordaros que no hace falta que os inscribáis a cada una de las sesiones. Ya que estáis inscritos, solamente recibiréis a través del correo o a través del WhatsApp el enlace el miércoles por la mediodía, ¿vale? Entonces, que lo tengáis en cuenta, que no tenéis que escribiros nuevamente, ¿vale? Simplemente acceded al enlace que os mandaremos y estamos aquí todas las tardes, ¿vale? Podéis encontrar todas las charlas que llevamos, que son 3 ahora mismo, en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Acción Familiar Región de Murcia. Por si queréis escucharnos y por si queréis ver las anteriores sesiones. Y si queréis que os las mandemos, pues mandarnos un mensaje al WhatsApp y os la mandamos, o al correo electrónico, ¿vale? Muy bien, la dinámica de la sesión es que, bueno, pues estaré hablando 1 hora y cuarto y, bueno, trato de hacerlo dinámico, ya veréis, y trato de hacerlo ágil. Y luego sí que dejaremos un espacio para preguntas y comentarios. A mitad de sesión yo le comentaré a Manoli que me diga si hay alguna pregunta y de todas formas también al final dejaremos un espacio, ¿vale? Os recuerdo también en ese sentido que tenemos un servicio de orientación familiar, que bueno, es ese número de teléfono que sí, el que esté interesado de cosas personales y cosas particulares, que nos manden un mensaje por WhatsApp. Gaby, tienes que compartir, no lo has abierto. Ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Sí. Vale, hoy vamos a hablar sobre el tema de los celos, ¿vale? Quiero anticipar y quiero adelantar dos cosas importantes. Una, los celos son inevitables, van a aparecer, van a estar, y no todos los comportamientos de los hermanos son de celos, ¿vale? Muchas veces lo que nos ocurre es que los conflictos los relacionamos con el tema de los celos y muchas veces no entendemos que simplemente son conflictos que tienen que superar, que tienen que trabajar y que tienen que resolucionarlos ellos. Por tanto, no penséis que todos los celos, o sea, que todos los conflictos son debido a los celos. Y por otra parte, también tener en cuenta que los celos suelen ser o están y se producen, y lo importante es que aprendamos a gestionarlos. Bien, el primer tema de cómo gestionar esos celos es que nosotros podamos estar tranquilos, podamos estar serenos y que de alguna manera nos demos cuenta de qué es lo que estamos generando nosotros los padres para que se produzcan esos celos. En ese sentido, yo planteo que los celos es algo muy positivo y algo que se tiene que valorar. ¿Por qué? Porque los celos lo que hacen es ayudar a nuestros hijos a resolver los conflictos. Y los celos son simplemente un mecanismo, un sentimiento que tienen los hijos en base a una desventaja. Es decir, cuando ellos sienten o perciben que hay una desventaja, ellos sienten celos, ¿no? Que suelen ser de envidia, que suele ser de rechazo, que suele ser que no se le tiene en cuenta. Es decir, esos celos son unos sentimientos que se producen cuando hay una desventaja o cuando los hijos sienten que hay una desventaja. Pero tened en cuenta que no todos son celos. Hay conflictos que simplemente se producen porque tienen que relacionarse, que tienen que estar en contacto y que evidentemente tienen que aprender a resolver los conflictos. Por tanto, si le enseñamos a nuestros hijos a gestionar esos celos
y le enseñamos a gestionar esas emociones y esos sentimientos que están ocurriendo a través de los celos, le estamos ayudando a crecer, le estamos ayudando a avanzar y sobre todo le estamos ayudando a resolver conflictos, ¿vale? Por eso una de las cosas importantes que yo voy a decir al principio y voy a recalcar luego al final, es que dejar que vuestros hijos resuelvan sus conflictos. Esto es fundamental. El que ellos aprendan a resolver sus conflictos es importante. ¿Cuándo aparecemos nosotros? Cuando hay sangre. ¿Cuándo hay sangre? Pues cuando ya la pelea lleva cierta tensión, cuando ya los comportamientos y las conductas son ya excesivas, cuando están invadiendo, están provocando una situación de que la convivencia no es la que tendría que ser. Ahí hay sangre. Mientras que no haya sangre, no intervenir, porque tienen que aprender a resolver conflictos, ¿vale? Luego vosotros me cortáis el trozo y me decís, no, hasta que no haya sangre no actuemos. No, cogerlo todo el contexto, ¿vale? No quedaros solamente con esa idea. La idea fundamental es que ellos tienen que aprender a resolver sus conflictos y el que hayan pelea, el que haya enfrentamientos, el que haya pícate Pedro, pícate Juan, ¿vale? Pues eso de alguna forma son simplemente conflictos que tienen que solucionar y que tienen que aprender a solucionar. Por eso muchas veces nosotros lo que tenemos que tratar es de ver de qué manera se han producido los celos, qué hay detrás de esos celos, qué hay más allá de esos celos, que en muchas ocasiones las provocamos los padres, ¿vale? Otra idea es que aparte de lo que los celos son inevitables, tenemos que tener en cuenta que incluso en los hijos únicos se producen celos. Y vosotros me diréis, ¿cómo que en los hijos únicos se producen celos? Sí, ¿cuándo se produce un celo? Cuando simplemente hay una desventaja. Y el papá o la mamá está con el sobrino, pasa tiempo con el sobrino, le arrebata ese tiempo que él piensa que se lo tenemos que dedicar a él como hijo único y nosotros se lo estamos dedicando al sobrino, a la sobrina, al vecino, al primo, al que sea. Incluso si os fijáis, los celos aparecen en los hijos únicos. ¿Qué significa esto? Que también lo que tenemos que enseñar y tenemos que educar a nuestros hijos es a gestionar ese sentimiento y recordar que es un sentimiento, que es una emoción que se produce porque hay esa desventaja o sienten que hay esa desventaja, ¿vale? Otra idea es que no solamente se produce del hermano mayor al hermano pequeño porque le han destronado, eso es lo típico y eso es lo normal, sino que también suele ocurrir que hay celos de los hermanos pequeños a los hermanos mayores, ¿vale? Aquí también quiero señalar una cosa muy importante y que he visto en las evaluaciones y quería remarcar. Yo recuerdo que los padres no hacemos las cosas mal, ¿vale? Simplemente que tienen unas determinadas consecuencias. Pero nosotros como padres hacemos las cosas lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos en cada momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estéis evaluándoos continuamente en el hecho de qué estoy haciendo yo para que mi hijo tenga celos, qué estoy haciendo yo para que tengan estos conflictos siempre, qué estoy provocando yo, ¿vale? Tener en cuenta que los padres, como parte de las relaciones de nuestros hijos, también influimos en ellos y evidentemente vamos a hacer determinadas conductas que le va a hacer tener más celos, menos celos, ¿vale? Pero no estéis continuamente analizando, evaluando y sobre todo no penséis que lo estáis haciendo mal. Lo interesante es que si veis que hay algo que no está funcionando, tenéis que empezar a cambiarlo, ¿vale? Así es que los celos son inevitables, los celos son un sentimiento, o sea que tenemos que enseñar a gestionar ese sentimiento y no todos los conflictos son debidos a los celos, ¿vale? Los celos también van en varias direcciones y aparecen y desaparecen. ¿Cuándo aparecen con mayor fuerza los celos? Sobre todo en momentos de crisis de los chicos, sobre todo en momentos de cambio. Yo diría que hay momentos cruciales como son determinadas etapas entre los 3 y los 4 años, entre los 6 y los 7 años, entre los 12 y los 13 años,
en los que se producen crisis. Esos son crisis fundamentales y son crisis personales, ¿vale? Esto no está estudiado o no hay investigaciones, es un poco lo que yo he visto a través de mi trabajo. Sí hay momentos de crisis que van pasando los chicos, los jóvenes y luego los adultos, luego están los crisis de los 40, los crisis de los 50, pero bueno, en eso ya no entramos porque si no sería hacer 3 o 4 charlas de estas. Pero los chavales también pasan por crisis y en esas crisis es donde de alguna forma aparecen los celos con mayor intensidad y aparecen, pero porque aparecen determinados sentimientos y emociones con mucha intensidad. Y además suelen aparecer que dan como pasos hacia atrás. No pensás que dan pasos hacia atrás, sino que dan pasos hacia atrás para pegar el salto más grande, ¿vale? Pero son momentos que podemos identificar que nos pueden ayudar a ver esas crisis de una manera diferente. Y en esas crisis es donde se van a agudizar y donde se van a potenciar determinadas reacciones, ¿vale? Ahora, sí quiero que entendamos que son diferentes los celos como un sentimiento a los comportamientos y las conductas que generan esos celos. Los comportamientos y las conductas que generan esos celos, pues son enfrentamientos, son peleas, son riñas, son rabietas, ¿vale? Pero esos son conductas y comportamientos que evidentemente tenemos que tener en cuenta y acordaros que tenemos que poner los límites, pero lo que nosotros tenemos que trabajar son los sentimientos, son las emociones y son las actitudes de los chicos, ¿vale? En ese sentido, tenemos que darles las herramientas necesarias para que ellos aprendan a gestionar los celos. ¿Qué son los celos? Los celos es simplemente un sentimiento de envidia y de resentimiento. ¿Cuándo se producen esos celos? Pues el niño tiene 4 o 5 años y aparece un bebé. Evidentemente, allí hay una desventaja en el que todo el tiempo era para el hijo mayor, pero sin embargo, pues apareciendo el bebé, la mamá tiene que estar más tiempo, tiene que dedicarle más tiempo, el papá también está más tiempo, evidentemente hay cierto resentimiento por parte del hijo mayor hacia el bebé. Pero también se produce con que el hijo de 2, 3 años que empieza a andar, que empieza a moverse, descubre que su hermano mayor de 4 o 5 años pues tiene unos juguetes, que tiene más dedicación también de los padres porque está haciendo los deberes con él. Y entonces esos celos del hijo o la hija de 3, 4 años que evidentemente le tiene celos al de 5 y al de 6 años. Vuelvo a recordaros que es por ese sentimiento de diferencia, ¿vale? Todos esos sentimientos se manifiestan en unas conductas. ¿Cuáles pueden ser las conductas? Mi hermano tiene un juguete, yo le cojo el juguete, yo quiero su juguete, yo quiero obtenerlo para mí, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Mamá, que fíjate que tú estás, no, ellos no te lo dicen así, pero quiero que lo entendáis, que tú estás más tiempo con el bebé, oye, dedícame más tiempo a ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces nuestros hijos lo que hacen son conductas disruptivas para que nosotros centremos la atención en él y no tanto en el bebé o en el hermano mayor. Claro, como nosotros lo dejamos todo por esas conductas disruptivas, lo que estamos generando es que esas conductas disruptivas se vayan prolongando y se vayan ampliando. Por tanto, tenemos que llevar mucho cuidado porque sin querer lo que estamos haciendo es generando esos celos y esa desventaja, ¿vale? Y además le estamos proporcionando a nuestros hijos que con sus conductas disruptivas yo me va a coger y me va a captar mi atención y de alguna manera voy a dejar al hijo que en ese momento él cree que tiene una desventaja, ¿vale? Por tanto, esas conductas y esas manifestaciones comportamentales tenemos que tenerlas en cuenta y tenemos que verlas, ¿vale? ¿Cuándo corregir? Cuando sobrepasan los límites, cuando esa conducta disruptiva es de agresión, es de rabia continua, es de estar enfadado de manera continua. Entonces ahí es donde tenemos que poner nosotros los límites. Pero mientras tanto hay que un poco mantenernos al margen, no obviarlas, sí tenerlas en cuenta porque recordar que es un sentimiento y una emoción, por tanto lo que tenemos que provocar también es atender esa emoción, ¿vale? Maribel, ya tengo en cuenta tu mano y luego cuando dé paso preguntas, ¿vale? Pero vamos a hacerlo un poquitín de corrido. Bien, otra manifestación es ese cambio de humor.
Muchas veces que estamos jugando, estamos divirtiéndonos y en un momento determinado, pues que está un poco más enfadado, cabreado, pues le pega una patada al juego, por se enfada, por esto, por lo otro, y de alguna manera tiene esos cambios de humor que estamos todos tan bien y genera una atención en un momento determinado en algo negativo. ¿Qué hacemos los papás y las mamás? ¿Pero por qué haces eso? ¿Pero es que qué te ocurre? Es que eso es porque tu hermano está ganándote y esto, lo otro, y fíjate, y no te tienes que poner así. Y entonces le estamos dando una retahíla de conversación y una retahíla de comentarios que evidentemente lo que va a profundizar y va a ampliar mucho más esa diferencia y eso hacerlo, ¿vale? Y como última frase es que es un estado normal, es un sentimiento normal que van a tener la mayoría de los niños y de las niñas y que tenemos que enseñar a superar y que tenemos que enseñar a enfrentar. Yo, viendo un poco y quienes ya me conocéis y poniendo en práctica esa mirada apreciativa, yo diría que los celos tenemos que aprender a utilizarlos. Tenemos que aprender a enseñarles que tiene que haber cierta rivalidad y que es bueno que tengan cierta rivalidad, pero evidentemente no tienen que llegar a esas conductas disruptivas o a esas conductas problemáticas, ¿vale? Por tanto, hay que prestarle atención cuando alteren la convivencia general de la casa. Cuando es un conflicto pequeñito, cuando es una riña entre ellos dos, dejar que lo solucione. Solamente empezamos a atender esos celos cuando ya empieza a ser un problema en la convivencia de la casa. Ahora, el problema es que muchas veces somos los papás los que generamos esa alteración de la convivencia. Estaros quietos, que os he dicho que estéis quietos, que mira que ya os estáis, que os lo he dicho ya, que parad, como vaya yo, ya verás, y vamos subiendo de intensidad y no son ellos, porque ellos tienen un conflicto, tienen un enfrentamiento, tienen algo que tienen que resolver ellos, pero nosotros ya le vamos subiendo de intensidad y vamos ampliando esos momentos en los que, sin que haya ningún problema de celos, sin que haya ningún problema de envidia o de resentimiento, nosotros sí intensificamos esa emoción que muchas veces lo que está generando es mayor problema. O sea que vamos a llevar cuidado porque en algunas ocasiones somos nosotros los que estamos alterando la convivencia. Vuelvo a recordaros que si son simples conflictos, si son simples problemas pequeñitos o riñas que pueden solucionar ellos, que lo solucionan ellos. Os pongo un ejemplo muy característico, el mando de la tele, ¿vale? Excepto cuando viene el papá, que ya coge el mando el papá y no hay quien se lo toque al papá, ¿no? Pero mientras tanto hay una riña entre los hermanos. Oye, que no, que yo cojo el mando, que yo cojo el mando, que no, que tú siempre lo tienes, que esto, que lo otro. Ahí no hay un problema de celo, es simplemente un problema de organización. Claro, nosotros vamos generando una determinada actitud en la que siempre le estamos quitando el poder o el mando a quien pensamos que es más follonero, que es más que coge más la rabieta más fácilmente y que de alguna manera aquí ya no me da igual que sea el mayor o el más pequeño. Pero en el momento en que hay cierta injusticia, intervenimos nosotros. Y cuando intervenimos nosotros, a veces, pues bueno, hacemos la injusticia un poquitín más grande, ¿vale? ¿Me estoy explicando? ¿Se está entendiendo perfectamente? Vale. Sigo. Otra cosa, si es un sentimiento de celo, no tenemos que obviarlo, como ningún sentimiento y como ninguna emoción. Es importante describir y ayudar a describir a nuestros hijos cuáles son las emociones que están sintiendo. Ellos no lo saben. Para eso hay técnicas, están los monstruos de colores, está el libro del emocionario, hay muchas actividades y muchos recursos que actualmente tenemos para identificar emociones y para ayudar a nuestros hijos a que identifiquen sus emociones. Y si nosotros identificamos ese pequeño celo o ese pequeño resentimiento entre ellos, es importante también que se lo hagamos ver. Tú piensas, tú crees, tú fíjate, puede ser que estén sintiendo esto, qué es lo que te pasa. Yo siempre hay dos frases y ya me las oiré decir, sobre todo cuando hablemos de inteligencia emocional, que es, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ronda por aquí, por el estómago? Las emociones no están ni en el corazón ni en la cabeza, ¿vale? Están en el estómago. Entonces, preguntar el cómo se siente.
y sobre todo dónde lo siente, ¿vale? Por tanto, los celos como una emoción y como un sentimiento es importante definirlo y describirlo. Y le vaya a ayudar a entenderlo y a reconocerlo, que son dos puntos muy importantes para trabajar el tema de las emociones. Pero bueno, eso es un tema que ya iremos avanzando e iremos viendo, ¿vale? La causa de los celos, ¿vale? La causa de los celos, como he dicho, es siempre una desventaja o una percepción de que hay una desventaja. Mi mamá pasa mucho tiempo con el bebé, mi hermano tiene más cosas que yo, aquel chico se lleva todos los premios del colegio. Hay celos que se provocan de alguna forma porque simplemente el que lo percibe como celo es que lo expresa como celo, piensa que hay una determinada desventaja. Fundamental en ese sentido es que haya menos desventaja, ¿vale? Ahora veremos cómo, o ahora veremos qué hacer. Causas de los celos, el nacimiento de un hermano. Es importantísimo y se ve en muchos momentos. Vale, en esto no quiere decir que cada vez que nazca un hermano o que hay un hermano menor, haya determinados celos. Todo esto depende también del carácter, del sujeto, de la relación que tenga, del vínculo que se establezca, de cómo se trabaje, ¿vale? Por eso también muchos pediatras hablan de que cuando vayan a nacer un hermano, pues se le comenta, cuando ya un poco empiezan a hacer, se le acerca, oye, te puedes encargar de esto, te puedes encargar de lo otro, ¿vale? Pero una de las causas que provocan los celos, pues suele ser el nacimiento de un hermano. Simplemente porque la atención de los papás ya no va dirigida hacia ese hijo o esos hijos, ¿vale? Otro motivo de los celos son los favoritismos y las preferencias. Sin querer, los padres en muchas ocasiones generamos esos favoritismos. ¿Por qué? Porque tenemos un hijo que es más tranquilo, más sosegado, que hablamos las cosas con él y te hace caso, que esto, que lo otro. Y el otro es un poco más revoltoso, más rebelde, que le dice las cosas y tarda 20 veces en hacerlo. Evidentemente, sin querer, nosotros vamos buscando a ese chico o a esa chica que nos va a hacer más caso y nos responde. Entonces, yo aquí siempre valoro que cada hijo y cada hija tiene sus especialidades, tiene sus capacidades, tiene sus recursos y que cada uno es diferente. Y es básico tener en cuenta esto. Y luego, para trabajar el tema de los celos, es básico poder entenderlo y comprenderlo, ¿vale? Por tanto, sin querer le estamos dando unas preferencias y unos favoritismos a uno y a otro no tanto. Entonces, evidentemente, se crea esa desventaja que es real, aparte de la percepción que tengan los hermanos, ¿vale? Otro motivo y otra causa de celos es que el niño o la niña tiene mucha dependencia del papá o de la mamá. Fijaros que los celos se provocan siempre o la mayoría de veces porque el vínculo que se establece entre tu hijo y tú, evidentemente es muy grande. Y cuando quiere entrar el otro, pues le cuesta más trabajo entrar, ¿vale? Suelen pasar cosas como con que el hermano que puede estar un poquitín más enfermo, que tiene facilidad para tener una bronquitis o que hay que cuidarlo más porque tiene cualquier dificultad en un momento determinado. Claro, se genera un vínculo entre el papá o la mamá con ese hijo que genera esa dependencia. Cuando entra el otro, que es un chico más normal, que no tiene ninguna dificultad o que no tiene ningún problema, evidentemente ese niño que tiene esa dependencia con la mamá o con el papá, se van a producir esos celos, ¿vale? Otro motivo es que los niños y las niñas se sientan inseguros, ¿vale? Se sientan engañados, se encuentran amenazados, se encuentran un poco excluidos de un momento determinado. Por eso es importante dedicarle un tiempo especial a cada uno de ellos, ¿vale? Y no hacerles sentir de esa forma. Y como he dicho, la dirección de los celos se da tanto de mayor al pequeño como de pequeño al mayor. No solamente del mayor al pequeño, ¿vale? También hay segundo hijo y tercero hijo que le tienen envidia al hijo mayor o al hijo del medio, o el hijo del medio que tiene envidia al mayor y al menor, ¿vale? Esto es muy curioso, ¿vale? Y ese sería también un tema a tratar, ¿no? El hijo del medio. Suena bien, ¿eh? Para una charla. ¿Qué es lo que ocurre? Que el hijo del medio de alguna forma está en tierra de nadie,
¿vale? En tierra de nadie en el sentido de que el hijo mayor ha tenido un espacio y un tiempo para él solo, y el hijo pequeño, evidentemente, también tiene la mayor atención por determinadas causas, ¿no? Entonces, el hijo de en medio, pues, queda un poco en el aire y en tierra de nadie. Y suele ser una persona que suele tener cierto resentimiento, sobre todo se ve luego en la adolescencia, ¿vale? Esto no sería para generalizarlo, pero sí nos podemos encontrar con casos en los que el hijo de en medio, pues, de alguna forma expresa o tiene esos sentimientos de resentimiento, de envidia, y suelen ser más problemáticos, ¿vale? Incluso creo que hay estudios referidos a eso, pero no es una regla que el hijo de en medio o el hijo menor pues vayan a ser más problemáticos, ¿vale? Esto depende de cada familia y de cada menor en ese sentido, ¿vale? ¿Qué haría que se ampliara esa desventaja? ¿Qué se produce o qué hacemos los papás? Aquí lo que quiero es que abramos los ojos y que os fijéis en todo este tipo de cosas, porque lo que nos va a generar y lo que nos va a producir es que nosotros mismos estamos aumentando esos celos, ¿vale? Evidentemente el compararle. Esto es fundamental y lo hacemos de manera inconsciente, lo hacemos sin darnos cuenta. Lo hacemos de forma que, no, mis hijos son iguales. No, nosotros no educamos a nuestros hijos de la misma forma. Lo que trasladamos son los mismos valores, ¿vale? Pero el hijo mayor lo hemos tenido en unas condiciones que a lo mejor he podido dedicarle más tiempo, que he podido dedicarle más cosas, que ha podido tener más cosas, que esto y que lo otro. Y el hijo pequeño pues ha vivido en otras condiciones que evidentemente ha recibido más o ha recibido menos. Quiero decir que a todos los hijos no los educamos igual. Todo depende de la situación en la que nos encontramos nosotros y en la que se encuentran ellos, ¿vale? Ahora, lo que sí trasladamos en esa igualdad y de educar igual son los mismos valores a uno y a otro, porque eso ya depende de los valores que tiene la familia o que tienen los papás como pareja, ¿vale? En ese sentido, vamos a llevar cuidado con compararlo. Vuelvo a recordaros el ejemplo de antes. Muchas veces al hijo o la hija que es más tranquila, que es más sosegada, que hace más caso, le atendemos más. Y lo que queremos es que el hijo rebelde, el hijo follonero, el hijo que es más nervioso, queremos que sea igual que el mayor. Mayor o el menor, ¿vale? Pero el hijo que es más tranquilo. ¿Qué hacemos? Que muchas veces le decimos las cosas al que queremos cambiar y le hacemos referencia del otro. Con lo cual ya estamos haciendo una comparación, ¿vale? Entonces, las comparaciones, sean conscientes o sean inconscientes, tratar de fijaros mucho en ellas, ¿vale? Otra cosa que provoca o genera celos, que nosotros resolvamos los conflictos de ellos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que no somos justos, con que nos imaginamos las situaciones y con que castigamos a uno cuando teníamos que haber castigado al otro. ¿A que me estáis entendiendo? ¿Qué ocurre? Que hay situaciones en las que tenemos que dejar que ellos resuelvan sus problemas. ¿Cuándo entramos nosotros? Cuando, evidentemente, el conflicto sea amplio, sea grande, pero también cuando tengamos todas las visiones. No podemos tener solamente la visión de uno o la visión de otro. Tenemos que tener todo el contexto y escucharlo a todos. Claro, tener en cuenta que nosotros conocemos a nuestro hijo y sabemos de qué pie cojea cada uno. Pero en ese sentido, no nos vamos a poner de un lado o de otro. Yo lo que sugiero, lo que propongo, es que cuando veáis un conflicto, oye chicos, tenéis que solucionarlo y si no lo solucionáis vosotros, ya tenemos que entrar papá o mamá. Pero mientras que podáis solucionarlo vosotros, mucho mejor. Ahora, como entre papá y mamá, evidentemente, pues vamos a tener unas consecuencias que a veces nosotros no tenemos todo el contexto, no sabemos todo lo que ha ocurrido, ni sabemos lo que ha pasado. Podemos intuirlo, pero ya os digo, en muchas ocasiones nos hemos equivocado y cuando teníamos que castigar a uno, hemos castigado al otro, ¿vale? Respetar el hecho de no respetar sus tiempos. Cuando tengan que resolver sus conflictos, dejarlo el tiempo que sea necesario. Además, los celos lo que requieren es un proceso de adaptación. Es de conocer
los sentimientos, reconocer los sentimientos y poder enfrentarnos a ellos. Acordaros de entender y aceptar los sentimientos y aceptar los celos. Por tanto, también tenemos que darle su tiempo. Es decir, cuando hay esas diferencias, cuando hay unos celos entre uno y otro, pues tenemos que dejarle el tiempo para que puedan resolver esos conflictos y esos problemas. Ya os digo, porque a veces no son celos y nosotros los tratamos como celos, ¿vale? Otra de las cosas es cargarles de responsabilidad que no les corresponden. Al hijo mayor, que cuide al hijo pequeño, que te tienes que hacer responsable, que esto, de lo otro. Lo podemos hacer en determinados momentos puntuales. Pero si siempre es lo mismo, evidentemente el hijo mayor le coge unos celos grandes al pequeño, ¿vale? Os estoy poniendo ejemplos, ¿vale? Pero que cada uno se lo lleve a su terreno y lo vea en su familia y en su hijo. Pero evidentemente cargarle de responsabilidades, ¿por qué? Porque a veces, y normalmente se les carga de responsabilidad a los mayores, a veces ellos ven esa desventaja y ven ese desnivel. Tratar de darle responsabilidades a cada hijo según la edad y según el momento. Y esto es muy importante, y ya lo vimos la semana pasada con el tema de la responsabilidad. Es básico que ellos tengan sus responsabilidades. Es básico que compensemos, que uno tenga una responsabilidad y otro tenga otro. ¿Dependiendo de qué? De la edad, básicamente. ¿Vale? Otra cosa, los favoritismos que hemos estado hablando y el hecho de no saber que esto es una emoción. El hecho de que para gestionar la emoción tenemos que escucharla, tenemos que entenderla, tenemos que saber lo que sucede. Los papás y la mamá nos ponemos las manos en la cabeza enseguida y nos ponemos un poco tirarnos de los pelos cuando vemos que hay ciertas riñas, cuando hay ciertos conflictos, cuando hay ciertos enfrentamientos. Y lo primero que decimos, esos son celos. De hecho, algunos psicólogos lo primero que preguntan, ¿le ha cogido celos el uno al otro? A ver, vuelvo a decir que no siempre se cogen celos ni no siempre son expresiones de celos, ¿vale? Otra de las cosas es que se les regañe y se les castigue delante de los hermanos. Yo sugiero siempre, y esta frase la había oído en muchos sitios, que cuando vayáis a reconocer y cuando vayáis a decirle algo bonito a uno de vuestros hijos, hacerlo en público. Hacedlo delante de los hermanos, delante de la abuela, delante del papá, hacerlo en público, siempre que vayamos a reconocerlo. Y el castigo y la riña vamos a hacerlo un poco en privado, ¿vale? Y aquí también lo digo con el tema de los celos. En muchas ocasiones lo que se genera es que, te ha castigado, y lo que estamos provocando es que haya más distancia entre ellos. Recordad que lo que también tenemos que tratar es de reducir la distancia entre ellos a nivel emocional y que se apoyen. Los celos son muy buenos porque favorecen la rivalidad, favorecen la competencia, pero que no sea por nosotros el que estamos haciendo que ellos tengan envidia, que tengan resentimiento o que tengan malestar. Vamos a ver un pequeño vídeo y luego voy a dejar que Manoli vaya recogiéndome un poco las preguntas que habéis ido haciendo, ¿vale? Para ver este vídeo, pulsa en el enlace que tienes abajo en la descripción con el nombre de Celos, 5 recomendaciones. Simplemente lo que comenta esta psicóloga que habla de que el hecho de que tenemos que escucharles, ¿vale? Para escucharles tenemos que preguntarles. Eso me lo había oído decir en las otras charlas anteriores. Hasta los chicos de 1 año, 2 años, 3 años saben lo que sienten. Lo que ocurre es que no saben identificarlo. Lo importante es que nosotros podamos ayudarles a identificarlo. Entonces, lo que comenta es que seamos capaces de preguntar, de escuchar y de ver qué hay más allá de esos celos, porque en muchas ocasiones esos celos nos están diciendo algo, ¿vale? A nosotros, en ese sentido. Manoli, pregunta. Pues a ver, te digo. Por ejemplo, Maribel dice, creo que los celos son para que los padres les prestemos más atención, que ya lo habías comentado tú, pero es un comentario de ella. Ana dice que en lo que comenta se ve reflejada, pero no con su hija, que solo tiene una, sino con ella misma y con sus hermanas, que de pequeñas eran 3. Bueno, que son 3. Vale. Noelia nos dice que celos con una niña de 5 años y un bebé de 1 año, por la pandemia, el confinamiento.
Y Gaby, hay varios mensajes sobre el hermano de en medio, ¿vale? Mila dice que tiene 3 y que notan los celos más con el del medio, que su hijo mediano saca muy buenas notas siempre, pero que no le halaga lo que debería. Y que si esos celos puede provocarle, esa actitud puede provocarle esos celos hacia el mayor. Y que el mediano siempre está en tierra de nadie y lo pasa muy mal. Todo esto de Mila, ¿vale? Pero también Paqui y Ana también dicen que hables un poquito sobre el hermano mediano, para que no se sienta así. Vale, sí, ahora hablaré qué es lo que tenemos que hacer. Os he dicho lo que no tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, recogiendo lo que había estado comentando, me parece bastante interesante que muchas veces los adultos reflejamos un poco lo que hemos sentido cuando hemos sido pequeños, ¿vale? Y en ese sentido también tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos sufrido todo eso. ¿Y quién nos ha enseñado a gestionar toda esta situación? Nadie. Quiero decir, nuestros padres, por su dificultad, porque no hablábamos de inteligencia emocional, porque no se sabía todo este tipo de cosas, no sabían cómo gestionar estas emociones y estos sentimientos de celos. Entonces, muchos adultos, entre ellos me incluyo yo, hemos sufrido esos celos, ¿no? Y hemos padecido esos celos. Y a veces ese resentimiento y esa envidia que nosotros hemos tenido de pequeños la hemos trasladado a adultos. Por eso también es interesante que vosotros revisaseis vuestros propios celos, que de alguna manera, si los identificamos y le ponemos nombre, nos vamos a quitar también un peso de encima en ese sentido, ¿vale? Ahora, que teniendo en cuenta esos celos que nos salen cuando somos adultos, también tenemos que tener en cuenta que para rebajar esa desventaja o bajar esa percepción de desventaja, lo más importante es el reconocimiento. Aquí es básico, ¿vale? Y es algo que tenemos que tener en cuenta a lo largo de todo nuestro proceso de formación. Reconocer, reconocer, reconocer. Darle un tiempo especial a cada uno de ellos. Reconocer a vuestro hijo por cada una de sus capacidades. Que no generemos nosotros esa desventaja, ¿vale? Otra cosa es evitar y cortar las situaciones de humillación, las situaciones de conflicto gordo, las situaciones de convivencia que muchas veces se producen y que no sabemos cómo manejar. Ahora, para gestionar todo eso, los primeros que tenemos que estar tranquilos y sosegados somos nosotros. Pero se puede trabajar y es simplemente una expresión de emociones que tenemos que aprender a trabajar, ¿vale? Carmen dice, ¿cómo abordar los celos con 2 hermanas mellizas con una sola progenitora? Sí, también tiene el problema de Carmen, que dice que tiene unas gemelas y que a veces tienen unos celos tan tremendos que una de ellas llega a la humillación. Sí. Sí, lo que ocurre es que nosotros tenemos que poner el límite, tenemos que poner el tope, tenemos que saber dónde tenemos que intervenir. ¿Dónde tenemos que intervenir? Donde haya sangre. Cuando haya humillación, cuando haya un conflicto bastante tenso, cuando haya un conflicto continuo. Ahí es donde tenemos que intervenir. Mientras tanto, son conflictos que tienen que resolver ellos, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? De alguna manera, no castigando solamente, sino recompensando los momentos también en los que no hay esos celos y no hay ese conflicto, ¿vale? Vuelvo a decir, ¿cuándo se produce esa desventaja? Cuando tenemos una hija mayor, como pone ahí, que tiene autismo, ¿quién es? Noelia. Noelia comenta eso, que cuando se llevan muy poquito, 20 meses, la mayor tiene un problema que es autismo y por tanto requiere de más atención. ¿Cómo evitar esos celos? Vuelvo a decir, no tenemos que evitar los celos, tenemos que enseñar a gestionar esos celos. ¿Por qué se producen esos celos? Porque hay una desventaja o la que siente celos siente que hay una desventaja, entonces tenemos que rebajar esa desventaja. ¿Qué es lo típico? Pues en este caso de Noelia, es que como tu hermana es que tu hermana tiene, es que tu hermana está, lo que estamos haciendo es distanciando más las desventajas. Entonces, ¿cómo evitarlo? Reconocer a la más pequeña en este caso y también ver que ella tiene nuestra atención. Entonces, en ese sentido,
Vuelvo a decir que no es solamente de la mayor a la pequeña, sino también de la pequeña a la mayor en muchas ocasiones. ¿Cuándo? Cuando se produce esa desventaja. Vamos a reducir esa desventaja. Ahora os daré estrategias concretas. Yo tengo un niño de 4 años que le tiene mucho celo a su hermano de 1 año. Es lógico y normal, Zora. Esos 4 años él está en un proceso de cambio y si os acordáis, hay una crisis con 3 años que cuando nace el hermano menor, evidentemente le destrona, le quita su espacio y le quita su tiempo. Hay que jugar con eso, ¿vale? En ese sentido. Ahora, los celos, ¿cuándo pasan? Pasan cuando llegamos a gestionar las emociones y cuando llegamos a entender las emociones. ¿Cuándo suele ocurrir eso? Cuando somos adultos. Miraros, la rencilla entre... Sí, ya lo sé, Maribel. La rencilla entre los hermanos, evidentemente, cuando somos adultos van desapareciendo. ¿Pero por qué? Porque somos más conscientes. No voy a entrar al juego, yo no voy a tenerle esto, no voy a tener lo otro. Cuando no se han trabajado esos celos, cuando en la infancia y en la juventud y en la adolescencia, evidentemente, cuando somos adultos, siguen estando y siguen apareciendo. Entonces, ahí es porque sigue habiendo cierto resentimiento. ¿Cómo trabajarlo? Con trabajar y gestionar esas emociones y esos sentimientos. Y evidentemente en los adultos se genera y se produce un enquistamiento que es más difícil trabajarlo. Por eso, ayudarle a vuestros hijos a que gestionen esos celos y esos conflictos ahora, para que luego no tengan problemas en ese sentido. ¿Vale? Gaby, Mila nos pregunta, bueno, te pregunta a ti, cuando los celos los manifiestan autolesionándose, por ejemplo, dejar de comer o bajar las calificaciones del cole, etcétera, ¿cómo gestionan eso? Claro, hay que ver un poco la edad, ¿vale? Pero cuando ocurren esas cosas es porque están llamándonos la atención y porque nosotros cuando bajan el rendimiento, cuando se están autolesionando o cuando están haciendo alguna cosa, están recibiendo atención. Lo que tenemos que decirles es que no, cuando están haciendo las cosas bien es cuando tienen nuestra atención. Evidentemente, si no es peligroso, yo un poco obviaría o no tendría mucho en cuenta esas conductas que lo que están tratando es llamar la atención nuestra. Ahora, si son peligrosas hay que atenderlas. Si son ya problemáticas hay que atenderlas. Pero lo que hay que hacer es atender los momentos un poco en los que está haciendo lo adecuado, lo correcto, lo que a nosotros nos gusta. ¿Vale? Más cosas. A ver, aquí María Esther era gracioso porque ha puesto el comentario justo cuando tú estabas poniendo el ejemplo de dos hermanos peleándose y que voy a ir, que voy a no sé qué. Y entonces María Esther se sentía muy reflejada con ese ejemplo que estabas poniendo y decía, esa soy yo, por desgracia. Pero es que los míos se pegan. Y Mila también dice que los suyos mayores a veces también llegan a las manos. Sí. A ver, ya oigo también a Esther, ¿no? Que si se pegan tenemos que intervenir. No sacarlo del contexto, ¿vale? Pero dejar que se den la primera hostia. Entenderme, ¿vale? Tienen que saber y tienen que enfrentarse a determinadas situaciones para saber cómo reaccionar y cómo enfrentarse, ¿vale? Entonces, a veces es necesario, mira, es muy normal, mis hijos lo hacen y en algunas consultas que he tenido también lo hacen, en que a veces pues el más pequeño le mete mucha caña al mayor, ¿vale? Puede pasar también al contrario. Entonces, yo siempre digo, el que se tiene que defender es el que le pegan. El que está aprendiendo es al que le pegan. Mi hijo pequeño, cuando le mete al grande, yo le tengo que decir a Joel, oye, Joel, espabilate tú. Oye, mira, a ver. Oye, yo le puedo decir cosas al pequeño, pero evidentemente también tiene que coger herramientas el mayor. Por eso a veces no tenemos que intervenir rápidamente o inmediatamente cuando veáis un palo o cuando veáis una agresión. Evidentemente hay que cortarla y hay que trabajarla. Pero a veces también hay que enseñarles a ellos que tienen que defenderse. Fijaros, esto mismo que estoy diciendo lo que está provocando es que mi hijo Joel tenga que tener determinados recursos y determinadas habilidades para cuando vaya al instituto o vaya al colegio y le agredan, pues tenga esas herramientas. ¿Cómo lo está aprendiendo? Con su hermano Lucas.
¿vale? Entonces, son aprendizajes. Dentro de esos aprendizajes tenemos que ayudarles y que de alguna manera ellos aprendan a que tengan que enfrentarse en ese sentido. Pero hay que facilitarles el que puedan resolver esos conflictos, ¿vale? Más Vale. cosas, Manoli. Minerva tiene una hija de 9 años y dice que desde que su hermano entró por la puerta le tiene unos celos tremendos. Dice, y eso que siempre estamos más pendientes de ella que del pequeño. En atención, paciencia. Dice, mi hijo pequeño tiene 7 años. ¿Pasará en algún momento? A ver, ya os digo que lo interesante no es que vaya a pasar o no vaya a pasar, porque son sentimientos y emociones que evidentemente los niños y las niñas y los adolescentes lo tienen. Entonces hay que enseñarle a manejarse en ese sentido. Fíjate, aquí pasa una cosa curiosa. Precisamente la que más atención tiene es la que le tiene celo a la otra. Sencillamente porque la percepción que tiene ella es que no es así. Entonces lo que hay que trabajar es con esa percepción. Estamos tiempo contigo, igual que estamos tiempo contigo, tenemos que estar también con la hermana o con el hermano, igual que te dedico a ti un poco de tiempo, tengo que estar un poco de tiempo contigo, con tu hermano. Es decir, que hay que facilitar esos momentos en el que también, aparte de reconocer esa emoción, entender esa emoción, hay que hacerle reflexionar y pensar, ¿vale? Y en ese sentido, también facilitar el diálogo y que esas pequeñas rencillas que en un momento determinado se producen, que aprendan también a que hay algo detrás y que ellos también vean que tienen que reflexionar, que tienen que pensar y tienen que conseguir. Una pregunta que yo haría en ese sentido es, ¿cómo te sientes tú en esta situación? ¿Cómo te sientes tú y cómo estás tú? ¿Y qué haces para no tener ese sentimiento o ese momento un poco difícil, ¿no? Pero hay que hacerle reflexionar y hay que hacerle pensar, ¿vale? Vale, Mary Cañabate dice, pero para que ellos sepan resolver los conflictos solos, primeramente tendríamos que enseñarle a los padres a cómo resolverlos, ¿no? Y más si son pequeños aún y carecen de esas habilidades sociales. No. A ver, los conflictos... a ver, bueno, a ver si esto lo planteo bien. Todos sabemos resolver conflictos, de mejor o de peor manera, pero todos sabemos resolver conflictos. Lo que ocurre es que a veces utilizamos técnicas y herramientas que tienen unas consecuencias negativas, como las agresiones, como en un momento determinado pegar un grito, como esto, como lo otro. Pero todos sabemos resolver conflictos. Lo que tenemos que tratar de hacer es de que ver, o mi postura es ver cómo lo resuelven y extraer lo positivo y lo adecuado y lo que funciona y lo que después podemos repetir en ese sentido. ¿Cuándo hay que dar ejemplo? ¿Cuándo hay que poner ejemplo? Mirad, los hijos tienen ejemplos diariamente entre los padres, tienen ejemplos diariamente entre los compañeros de colegio y los profesores, tienen ejemplos continuos. Evidentemente nosotros con nuestro modelo ya le estamos enseñando a resolver conflictos, ¿vale? Y es básico y es importante que se fijen, pero eso de pararse, oye, esto hay que resolverlo así, esto es así, esto así, esto así. Yo diría, esperar un poquito, dejar a ver cómo lo resuelven y a partir de cómo lo resuelvan, intentar que se repitan las cosas positivas y las cosas adecuadas. Pero todos sabemos resolver conflictos. Todos nos enfrentamos a los conflictos de una determinada manera o de otra. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones lo que nos pueden son esas emociones o esos sentimientos de rabieta, de enfado, de rabia, de ira. Entonces lo que tenemos que hacerle ver a nuestros hijos es que tienen que gestionar esas emociones, ¿vale? En parte sí que hay que darles ejemplo, pero yo diría también que le ayudéis a resolver o que resuelvan los conflictos a partir de lo que ya hacen. Acordaros de cómo le enseñamos a andar, ¿vale? Si estamos solamente o estamos diciéndole cómo tienen que hacer las cosas, evidentemente, cuando les sale esa rabia y ese enfado y ese cabreo, no están gestionando su emoción. Lo que están tratando de hacer es de hacerlo como le ha hecho su padre y su madre, que resuelva el conflicto. Y a lo mejor en ese momento lo que hay que hacer es mirarse, ver esas emociones y esos sentimientos y poder enseñar a gestionarlos, ¿vale?
Sí, Manoli, si te parece, ahora continuamos con las preguntas, ¿vale? Vale, de acuerdo. Porque voy a deciros un poco cómo hacer para que nos ayudemos en el sentido de trabajar los celos, ¿vale? Os recuerdo que aquellos que se vayan, que puedan rellenar la encuesta que la va dejando Eusebio en la línea azul, ¿vale? ¿Qué hacer? Mirad, esto ya lo veíamos un poco con las recompensas, con el reconocimiento. Dedicarle un tiempo individual a cada uno de vuestros hijos. Acordaros que los celos se producen porque hay una percepción de que hay una desventaja, ¿vale? Entonces, si nosotros atendemos a nuestros hijos y dedicarle un poco de tiempo a cada uno de ellos, va a haber menos diferencia. Aquí voy con lo del hijo mediano que no se me había olvidado. ¿Qué ocurre con el hijo mediano? Que evidentemente, como hemos dicho antes y habéis dicho muy bien vosotros, se encuentra en tierra de nadie. Entonces, el hijo mayor, por ser mayor, ha tenido un tiempo y ha tenido un espacio para trabajar con él. El pequeño, porque es el último, el que cuida, el que a veces le dedicamos mucho más tiempo. El hijo mediano se queda un poco ahí en medio de todo. Yo creo que en ese sentido, para trabajarlo, el tema de los celos o cualquier otro tema de conflictos con el hijo mediano, es dedicarle un tiempo especial. Y aquí me gusta un poco hacer un parón y centrarme sobre todo en los recursos y las capacidades que tienen los hijos. Mirad, lo que yo he visto en terapia y lo que dicen los estudios y lo que, ¿vale? Muchos de los hijos medianos tienen mucha capacidad de avanzar. El mayor suele ser el cabeza de flecha, el que va abriendo camino, ¿vale? Pero si el mayor suele ser más responsable, suele ser más tranquilo, todo va con el hermano mediano. Y es el hermano mediano el que va empujando al mayor, ¿vale? Entonces, el hermano mediano, si lo observamos, y los que tenéis 2, 3 y 4 hijos, el de en medio, suele tener muchas capacidades a la hora de habilidades sociales, de empatía, de cercanía, de iniciativa, ¿vale? Son chicos que suelen tener mucha energía y de alguna manera también lo muestra en ese sentido. Vuelvo a decir que hay algunos estudios que lo corroboran, pero evidentemente tampoco podemos centrarnos en eso porque todas las familias son diferentes. Pero el hijo mediano suele ser, en eso que está en tierra de nadie, suele ser una persona que tiene mucha iniciativa, que es un provocador y que tiene mucha valentía. Entonces, en ese sentido también hay que ver esos recursos y esas capacidades que tiene el hijo mediano. Por tanto, cuando le dediquéis tiempo, dedicarle tiempo en aquellas cosas que hacen bien. Y ahora veréis un trocito de vídeo que también hace referencia a eso. Si marcáis las diferencias, que sean siempre las diferencias positivas. Es decir, mira a tu hermano que es muy responsable, que estudia, que atiende, que esto y que lo otro. Y tú, pues, haces esto, tienes mucha iniciativa, eres un tío con ganas, eres un tío con capacidad, ¿vale? Vamos a centrarnos en esas potencialidades. Y si nos centramos en las diferencias de uno y de otro, vamos a centrarnos siempre en las diferencias positivas. Esto es básico y es primordial para que no haya esa desventaja ni haya esa diferencia. Y además lo que estamos haciendo es recompensando y reconociendo a cada uno de nuestros hijos por lo que es, no por lo que hace. Mira a tu hermano, es que él estudia, mira las notas que saca, mira esto, mira lo otro, ¿vale? Dos hermanos mellizos que de alguna forma uno es más trabajador, más responsable y el otro pues le cuesta más trabajo. Evidentemente al que le cuesta más trabajo, y son mellizos, ¿vale? Ya no estoy hablando de diferencia de edad. Le cuesta más trabajo ir para adelante, evidentemente si nosotros atendemos solamente al mayor o al que es responsable, el que saca buenas notas, a esto o lo otro por lo que es, al otro le tenemos que recompensar por lo que es también, que a lo mejor, mira, tú te esfuerzas más, tú trabajas más, a ti, pues bueno, pues como tienes más dificultad, que tu hermano es más, pues tú tienes otras habilidades y otros recursos que son diferentes a los de tu hermano, ¿vale? Entonces, marcar las diferencias, pero marcar las diferencias positivas. Promover el compañerismo no significa imponer. Muchas veces creamos celos y creamos esa diferencia entre un hermano y otro porque imponemos que
tenéis que compartir, tenéis que esto, tenéis que lo otro, mirad, tenemos que diferenciar, cada hijo es diferente, cada hijo tiene sus cosas. Y yo he vivido en una familia y en la de mi mujer también, en la que si era el cumpleaños de uno, se le compraba regalos al otro porque, oye, pobrecito, mira, ve, es que esto, es que el otro. Vamos a ver, si es el cumpleaños de uno, ¿por qué le tengo que regalar al otro? Os pongo ejemplo que cada uno haga en su casa lo que quiera. Pero claro, evidentemente tenemos que destacar a uno por esa especialidad que en ese momento tiene. Si el otro recibe, claro, este se va a sentir mal. Es que luego cuando sea el cumpleaños del otro también. Pero entonces, ¿cuándo se sienten especiales cada uno de ellos? Entonces, en ese aspecto también lo que tenemos que promover y tenemos que ayudar es que ellos se ayuden, se apoyen, fomentar el compañerismo entre ellos, pero no imponerlo, que muchas veces cuando lo imponemos es cuando creamos esa diferencia. ¿Por qué tengo que ayudar a mi hermano si mi hermano no me ayuda a mí? ¿O por qué tengo que ayudar a mi hermano si mi hermano tiene más cosas que yo tengo? Es decir, que vamos a favorecerlo, pero no vamos a imponerlo. El cuarto, como he dicho y he repetido, permitir que resuelvan sus conflictos. Hacer que ellos resuelvan sus conflictos y sus problemas, que de alguna manera lo hablen entre ellos, que traten de solucionarlo entre ellos. Os recuerdo que los celos es una expresión y es una emoción y un sentimiento. En ese sentido vamos a ayudarles a gestionar esos sentimientos, pero a que arreglen sus conflictos y sus problemas ellos mismos. Dar espacio a cada uno de ellos, eso viene muy en referencia al primer punto. Recoger la opinión de todos. Volvemos a lo mismo, cuando tenemos favoritismos, cuando tenemos un hijo preferido, cuando esto que, ay, yo no tengo hijo preferido. Sí, queramos o no queramos, tenemos hijos preferidos. A mí no me resulta más complicado o más difícil trabajar o manejarme con Lucas que manejarme con Joel. Entonces, en ese sentido, me da menos trabajo. Quieras que no, inconscientemente tengo ciertos favores con Joel que no tengo con Lucas. Ahora, dándome cuenta y siendo consciente, voy también a extraer las cosas buenas de Lucas, voy a extraer también las cosas importantes de Lucas y, oye, a mí me está poniendo en tela de juicio, entonces me está haciendo aprender a ser padre. Pues mira, yo le doy las gracias a Lucas porque me está enseñando a ser padre, porque si me hubiese salido dos como Joel, pues hubiese sido más fácil. ¿Vale? ¿Me estoy explicando? Felicitarles por todo lo que hacen, por todo lo que son y sobre todo hacer las cosas con amor y con paciencia. Esto es un trabajo que requiere mucho tiempo, que estamos educando toda la vida. Bueno, espero que cada vez menos, pero que educamos durante todo el proceso, ¿no? Y sobre todo la infancia, adolescencia, juventud, que evidentemente son los momentos más importantes, ¿vale? Entonces vamos a tener paciencia en ese sentido. Y os dejo ahí algunas ideas que, bueno, que las tengáis presentes y que las tengáis en cuenta. Si nosotros le resolvemos todo, lo que estamos haciendo es que cada vez que tengan algún conflicto y algún problema es, ay, mamá, mira este, ay, papá, mira este. A mí me lo han dicho muchos profesores que luego llegan a primaria y dicen, pues si se me acerca tu hijo y me ha dicho, oye, mira lo que me ha hecho, resuelve tú tus problemas. Enseñarle a resolver sus problemas y sus conflictos, que no se lo hagamos todo. Y en ese sentido, cuando nosotros le estamos resolviendo sus problemas, lo que estamos haciendo es, a veces interviniendo de manera injusta, le damos o le castigamos a uno cuando teníamos que castigar a otro, y a veces le estamos premiando a uno y estamos no premiando al otro, ¿vale? Los hijos lo que quieren es nuestra atención, los hijos lo que quieren es nuestro compromiso, los hijos lo que quieren es tener ese vínculo con nosotros. Nosotros tenemos que enseñarles que esto no es como una tarta, de que si yo le doy más a mi hijo Joel, mi hijo Lucas tiene menos. No se trata de eso, es decir, yo tengo para mi hijo Joel y tengo para mi hijo Lucas. Y eso hay que enseñarlo y eso tenemos que también educarnos los padres en ese sentido. Por tanto, nosotros podemos darle lo mismo a uno y a otro. Y tenemos que enseñarle a que eso es algo natural y es algo que nos sale a nosotros. Repartir las responsabilidades, que cada uno tenga unas responsabilidades dependiendo de la edad. Organizarnos.
como familia, organizar las tareas domésticas y que cada uno tenga esas responsabilidades. Acordaros mucho del audio de la semana pasada y que no lo haya escuchado, que lo escuche. Responsabilidad, autonomía, independencia, que ellos aprendamos o les enseñemos a que sean independientes y autónomos en ese sentido, ¿vale? Fomentar la colaboración entre los hermanos. Mirad, es muy chulo el hecho de que dos hermanos se pongan a recoger juntos, a que dos hermanos se pongan a limpiar juntos, a que dos hermanos se pongan a ver la tele juntos. Eso es maravilloso. Si os dais cuenta, me estoy acercando más esta semana a los hijos más pequeños, ¿vale? Pero en ese sentido lo que tenemos que favorecer es esa colaboración y el que pasen tiempo juntos, ¿vale? Y ser justos con ellos. Escucharlos, atenderlos y fijarnos en esas emociones, ¿vale? ¿Sí? Y ahora pasaremos a las preguntas, pero os dejo ahí. Ahí tenéis una pequeña bibliografía. En los primeros son unos enlaces de internet, que es sencillamente, pues bueno, un PDF y un archivo. Estos enlaces los tienes también abajo en la descripción. Lo podéis ver, lo podéis entrar ahí y sin problema. Y luego hay dos libros que a mí me han parecido bastante interesantes. Podéis encontrar mucha bibliografía de todo este tipo, pero dos que a mí, de celos y rivalidad entre hermanos, ¿vale? Y cuando tengo celos, cómo superar la rivalidad entre hermanos. Entonces, ayudarle a que vean esos sentimientos, a que vean esas emociones y simplemente que ellos aprendan a gestionarlo. Y es básico y es fundamental. Los celos van a ocurrir. Lo importante es que no ocurran de manera constante, que no estén todos los días esa riña y ese enfrentamiento de manera constante. Y también lo peligroso a veces es que no aparezca ningún tipo de celos, ¿vale? Tiene que haber esa rivalidad, tiene que haber esa envidia sana entre hermanos. Vuelvo a deciros, porque es una situación que le están ayudando a aprender habilidades sociales, a resolver conflictos, a enfrentarse a esas situaciones de envidia que van a tener fuera de la familia. Si lo experimentan y lo aprenden dentro de casa, mucho mejor. ¿Cómo tenemos que hacer los padres? Dejar distancia, que ellos aprendan, que ellos se manejen, que nosotros podamos observar y podamos ver y en algunos momentos intervenir. Sobre todo también intervenir cuando ellos nos lo pidan, pero no para solucionar sus problemas, no para que nosotros nos pongamos de parte de uno, nos pongamos de parte de otro. Os recuerdo la idea de la tarta, ¿vale? Nosotros tenemos que tratar de ser justos, pero no darle a uno más y darle a uno menos. Nuestro amor incondicional le da a uno y le da a otro, que eso es otro tema que a veces tenemos que evaluarnos nosotros. El amor no tiene que ser incondicional a nuestros hijos. Y eso es una bomba que dejo ahí para otra sesión. Pero no tenemos que dedicarle todo el tiempo, no tenemos que darle todo a nuestros hijos, no tiene que ser incondicional. Y eso nos damos cuenta mucho cuando llega la adolescencia. Y evidentemente determinados comportamientos de nuestros hijos tenemos que cortarlos y no podemos dárselo todo de manera incondicional, ¿vale? Pero vuelvo a decir, eso es una bombita que dejo ahí que luego ya hablaremos y comentaremos en otra situación, ¿vale? Os dejo 20 minuticos para que me digáis, me comentéis, me preguntéis. Quien quiera puede ir levantando la mano y si no, Manoli me va diciendo. Sé que Maribel antes había levantado la mano, no sé si ahora quiere intervenir y había otra persona. Y Esther me parece que también. Damos paso, pero recordad también que Manoli ha ido recogiendo las preguntas y los comentarios de los compañeros. Maribel, ¿quiere hablar o le doy paso a Esther? Ok. Esther, buenas. ¿Se me oye? Se te oye, no te veo, pero se te oye. No, prefiero que no me vean. Vale, yo tampoco, pero fíjate, estoy aquí las 2 horas hablando yo. Tú estás acostumbrado ya No a tu creas. profesión. Dime, Esther. Bueno, pues para mí es que es muy curioso y me ha gustado mucho este tema precisamente porque, aunque debería ser al contrario, cuando nació mi hija pequeña, mi hijo sintió sus celos normales, pero estuvo
pues prácticamente alrededor de un año y fue normal, o sea, normal el comportamiento que tuvo hasta que se le fue. Pero ahora llevamos ya más de un año, bastante tiempo, que la cría de 4 años le tiene celos al hermano mayor. El hermano mayor ya dejó aquello al año de que nació la cría y ahora es al contrario. Y es curioso porque a ella le damos más atención en cuanto a mismo, en la pequeña, a veces incluso no nos damos cuenta que lo hacemos mucho y el crío nunca se enfada por eso. Yo a veces sí que cuando me he dado cuenta digo, leche, que estoy más con la cría que con el crío, porque ya el crío lo vemos más mayor y por inercia, por ser la pequeña, estamos siempre mimándola, dándole besos y eso. Cuando me di cuenta, pues voy al otro. ¿Qué pasa? Pues que la cría reacciona fatal. Cada vez que me voy al hermano mayor, no le beses a él, vente conmigo, no, y además delante de él. Y no, que no le beses, que le deje, le da mucha rabia que tengamos manifestaciones de afecto con el mayor y aunque las tenemos pocas, pero yo no sé si el celo ese que tiene es porque precisamente la hemos mimado demasiado o qué, y sin embargo el otro no se queja, pero lo que sí que es que el mayor la cizaña muchísimo, constantemente venir del colegio y ya están cizañándose, pero él empieza cuando ella está más tranquila, entonces es cuando empieza a meterle caña, le digo, déjala en paz, que está tranquila, por favor, y nada, se lo repito todos los días, pero la cosa sigue hasta que llegan a las manos, tengo que salir de la cocina, al principio lo separaba, pero es que ahora ya yo cojo ya y cierro la puerta de la cocina porque es que a mí eso me estresa muchísimo, yo no puedo seguir escuchándole, me estresa mucho, entonces me vienen llorando a la cocina. Yo te diría una cosa que pongamos Sí. en práctica, ¿vale? Y además no solamente tú, sino todos. Le pongamos el tope, le pongamos los límites, es decir, que cuando te pase eso, tú entres a la habitación donde estás, no cierres la puerta de la cocina, sino que entres a la habitación donde ellos están y le dices, oye, me estoy cansando de esta situación, no puede ser, si vosotros no lo resolvéis, voy a resolverlo yo. Y si lo resuelvo yo, posiblemente no os va a gustar a ninguno de los dos. Y le dejas ese tiempo, le dejas ese espacio para que ellos puedan y le dé tiempo un poco a resolverlo. Pero ya le deja ese espacio para que ellos un poco se pongan a hablar, se pongan a comentar, se pongan a decir. Pero no eres tú la que va y los separa, que al final fíjate lo que te ha pasado. Ha llegado un momento en el que ya no te sirve de nada el que tú vayas y los separes porque cuando tú te vas vuelven un poco a engancharse. Entonces, acércate y le comentas, oye, no quiero gritos, no quiero comentarios, no quiero peleas, no quiero que estéis gritando. O lo resolvéis vosotros o si yo lo resuelvo, va a ser peor, ¿vale? Y entonces ese espacio de tiempo a ellos les permite reflexionar y pensar. Lo que tú estás diciendo es muy típico porque al estar más cerca de la pequeña, más vinculada a la pequeña, porque ha estado más mimada, entonces, claro, cuando tú se lo das al hermano mayor, ella siente que se lo estás quitando a ella. Y eso es un poco lo que tú tienes que trabajar con la pequeña. No es que te lo quite a ti, sino que yo tengo un tiempo con tu hermano y tengo un tiempo contigo. No es que de alguna forma te sientas mal porque yo le tengo que dar besos a tu hermano y te tengo que dar besos a ti. Y entonces eso tiene que ser un proceso, no va a ser de un día para otro. Pero que la pequeña empiece a entender de que no se lo estás quitando a ella, sino que a ella también se lo das. Ahora, eso se produce porque ha generado o habéis generado esa desventaja. Habéis estado más encima de la pequeña o más cuidando a la pequeña, más mimando a la pequeña, que cuando tú se lo quitas ella siente que está ocurriendo eso. Entonces tienes que cambiarle esa percepción, ¿vale? Vale. Y si me hacen alguna pregunta, tipo cuando yo les diga, como lo tenga que solucionar yo, vais a ver que lo que tú me has dicho, ¿cómo era? Que se me ha olvidado la frase. Porque es que luego la voy a decir mal, a lo mejor. No, la vas a decir perfectamente, porque te tiene que salir como tú la dices. Yo lo que digo es eso, el hecho de si yo tengo que intervenir va a ser peor para los dos o las consecuencias van a ser peores si yo intervengo, yo prefiero que lo solucionéis vosotros que no tenga que decidir yo. Y ellos van a preguntarte, ¿pero qué vas a hacer? Eso a eso iba. Ese tiempo que tú le dejas y le dices, no lo sé, ya me lo pensaré, ya veré lo que hago, ellos están pensando, ostras, ya no lo hemos cargado, o lo arreglamos o verás lo que nos va a decir mamá. Y a lo mejor mamá simplemente les dice, oye, cada uno en su habitación. Y ellos dicen, pues no ha sido para tanto. Pero claro, mientras tanto han estado pensando en tratado de solucionarlo ellos. Que eso es lo interesante, provocar que ellos lo solucionen. En cuanto al ejemplo que has puesto antes, que has dicho que
enseñarle, por ejemplo, a uno de los dos, al mayor, porque la cría ya le pega bastante, le mete caña y le lleva él 6 años a ella, pero le araña, y entonces una de las veces hasta me la encontré y todo, que lo tenía en un rincón, amenazándolo, que yo me quedé flipada y le dije, Moisés, no consientas que tu hermana te amedrente así, porque tú tienes también que defenderte. Es que se lo dije a sí mismo, pero sin embargo él ya la ha cogido hasta miedo. Claro, y es normal porque, vuelvo a decir un poco, en este caso tu pequeña, pues tiene más iniciativa, tiene más capacidad, es más provocadora, entonces le tienes que dar herramientas a tu mayor para que él aprenda un poco a solucionar eso. No porque lo solucione con su hermana, ¿vale? Porque le va a pasar lo mismo cuando él sea adolescente o cuando sea joven y se va a amedrentar. Entonces, lo interesante es que cuando tú puedas, lo cojas él solo y le puedas decir, oye, pues tienes que buscar estrategias, tienes que buscar herramientas, pero que evidentemente también esto te va a ayudar para cuando te pase en otro momento determinado. Claro, que no sea sobrepasarse, porque si él luego le apega a ella, entonces cuando se pasa, porque hay veces que le ha dado a lo mejor más fuerte un codazo y entonces ya ha sido peor. Espérate, eso es lo que nos suele pasar. Cuando el mayor le da a la pequeña, entonces lo frenamos. A ver, vuelvo a decir, cógeme en todo el contexto de todo lo que voy a decir. La historia es que de alguna manera él tiene que aprender a defenderse y eso en una situación fuera de casa tiene que hacerlo, porque puede ser hasta un poco peligroso. Si le están acosando, le están un poco acorralando, el que él pegue un codazo, claro, si nosotros desde casa ya le estamos diciendo que eso no lo haga, cuando lo tiene que hacer en un momento determinado no le va a salir porque en casa le han dicho que no lo haga. A ver, él tiene que ver que si se pasa en un determinado golpe, oye, creo que te has pasado, oye, creo que tienes que tener más tranquilidad, oye, tú crees que lo que ha hecho. Y él sabe que con su hermana se tiene que comportar de manera menos intensa. Pero claro, si le pasa fuera, no podemos decirle que eso no lo haga, porque a lo mejor en un momento determinado puede ser una solución. ¿Me he explicado? Sí, claro. Muy bien. Y en ese sentido habla con él, oye, ¿qué puedes hacer? Oye, no puede ser que esté siempre igual. Oye, no te estoy diciendo que le pegues, pero tienes que frenarla de algún momento. Y mira, en algún momento le tendrá que pegar un palo en el culo para que la otra diga, ostras, que este tiene más fuerza que yo, que tiene 6 años más y este pega fuerte. Claro, tu pequeña se está sintiendo empoderada ahí y cada vez va a ir más, cada vez va a ir a más. Entonces, posiblemente tu hijo puede ser quien le frene esa ir a más, ¿vale? Vale, y lo último, ya termino y me callo. Respecto a estas peleas que surgen y yo me pongo muy nerviosa y a veces quiero por eso encerrarme en otra habitación, ¿qué puedo yo hacer con eso? Porque a mí eso me estresa muchísimo. Es que me altera, realmente me altera mis emociones y me saca de quicio eso. Bufar, Esther, bufar. Vale. Es que es una situación parecida a la que nosotras teníamos en casa de pequeñas con mi hermano mayor. Por eso no lo soporto. Por eso claro, te lo tengo nerviosa anclado. y por eso no la aguantas. Sí. Yo te diría que en ese caso también revisara un poco tú todas esas situaciones tuyas. Pero lo más interesante en todo esto, y más de una vez os lo voy a decir, que es tomar aire. Tomáis aire, os paráis un poquito arriba y lo soltáis de golpe. 4, 5, 10 respiraciones así. No vale el contar, no vale el ir para atrás, no vale, ¿vale? Lo que vale es y soltarlo todo. Y a veces hay que respirar 2 veces, pero otras veces hay que respirar 10. Y ya está. Ahora, Esther, revísate lo que tú tienes porque posiblemente eso que te genera a ti es porque tú lo tienes también muy interiorizado ahí. Claro, mucho. Que eso nos pasa a todos, ¿eh? Que muchas veces nos molestan los gritos, nos molestan las peleas, nos molestan los enfrentamientos porque lo hemos vivido y no queremos que nuestro hijo lo viva. Pero tenemos que entender que esto es un recurso, los celos es una posibilidad para que aprendamos a resolver conflictos, para que aprendamos a gestionar emociones, para que de alguna manera ellos aprendan y nosotros aprendamos también. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Manoli, te doy paso. Gaby, al hilo de lo que estabas comentando justo, de hermanos mayores que no se defienden o no saben defenderse muy bien, aquí hay varias personas que están un poco preocupadas porque dicen que los mayores tienen más fuerza
y que si le dan a los pequeños o le dan algún golpe brusco, o le dan algo, les pueden hacer daño. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso? Diálogo, comunicación, el que en un momento determinado le dé ese golpe y decir, oye, además los chavales grandes se dan cuenta, ostras, me he pasado, ya me la voy a cargar. No, tiene que ser un momento para hablar con ellos y dialogar con ellos, para que entiendan que por qué se han pasado y por qué de alguna forma que tienen que llevar más cuidado. A veces, fíjate lo que te digo, son los pequeños los que tienen menos capacidad de controlar esa fuerza. Los mayores son muy capaces de controlar esa fuerza. Ahora, hay que, a ver, no estoy diciendo que sea todos los días, pero si en un día le da un golpe más fuerte que otro el mayor, pues me siento con el mayor, hablo, reflexiono, le hago pensar. Oye, y de alguna forma no hay que hacer como dice Esther, no hay que decirle que no lo haga, sino que piense qué nivel de intensidad tiene que darle a su hermano para que no lo vuelva a hacer. Y entonces los chicos mayores son muy conscientes de eso. Es más difícil que los pequeños sean conscientes de que le están haciendo al grande, porque como lo ven grande, el otro día me hizo gracia en una consulta porque estaba el chico de 17 años y la cría de 4 años, pero si lo llegáis a ver, tirándole del pelo y haciéndole, digo, pero no te hace daño. Dice, no me hace daño. Digo, pero eso solo tienes que costar a tu hermana. Y era la hermana de 4 años la que no estaba controlando la fuerza con el hermano mayor, ¿vale? Porque el hermano mayor le aguantaba, pero esas situaciones, cuando la cría tenga 10 años o 12 años, va a ser muy complicada, ¿vale? Por eso que si pasa eso o si ocurre eso, hablar con los críos, hablar con ellos, comentarlo, dialogarlo y que vayan reflexionando, ¿vale? Vale, mira, Mila comenta cuando hablaba sobre el hermano de en medio que estaba totalmente de acuerdo con todo lo que estabas diciendo. Marisol también hace referencia a lo de que qué bonito es cuando, lo que tú comentabas, que qué bonito es que los hermanos colaboren, y Marisol dice que eso es lo que quiere ella, que sus hijas estén unidas. Y luego Amanda nos comenta que tiene 2 niñas de 4 y 6 años y que casi siempre están peleándose, dice que por todo, y que ella se ha cansado de intervenir. Y las deja a ellas solas para que resuelvan sus problemas. Y dice que la están sorprendiendo, porque dice que se piden hasta perdón y nos manda una carita de sorpresa. Sí, es verdad. Aquí, déjame que comente alguna cosa. El hecho de que los hijos estén más unidos no significa que no se peleen, ¿vale? Al contrario, cuanto más se pelean, más se quieren. Entenderme esto. Los adultos, cuando nos peleamos más en serio. Pero los hijos, los más pequeños, cuando tienen 6 años, 7 años, 8 años, con 16, con 14, es su forma de relacionarse, es su forma de expresarse. Evidentemente, vuelvo a decir, o poner los topes y poner los límites, pero es maravilloso que se peleen y que jueguen y que se diviertan de esta forma, porque además esas peleas lo que están haciendo es unirlos cada vez más. Y además lo que están haciendo es aprendiendo, vuelvo a deciros, 2 hijos que tengan celos o 3 hijos que tengan celos o que tengan pelea o que tengan enfrentamientos, lo que están enseñándose es para cuando vayan fuera. Mejor que lo hagan dentro, que podemos gestionarlo nosotros como padres, ¿vale? Vale, Inma también al respecto de esto dice que su hija pequeña tiene ataques de ira y anula a la hermana mayor pegándole. Sí, y esas son las estrategias y las herramientas que tienen los pequeños, porque con el diálogo no pueden. ¿Qué hacen un niño pequeño o una niña pequeña? Coge la rabieta y pega patada y pega tal, porque no sabe cómo expresar esas emociones y ese sentimiento. Entonces, lo que hay que hacer poco a poco es ir enseñándole que eso es una emoción, que tiene que gestionar la emoción y que tiene que aprender a moverse en ese sentido, ¿vale? Vale, Encarni comenta que su hijo de 14 años tiene muchos celos de su hermana de 4. Dice Encarni que no lo entiende porque su hijo siempre lo ha tenido como, o le ha dado más atención, porque tiene una discapacidad. Y ella dice que quizás ese puede ser su error. Sí, pero no equivocaros, no es un error en el momento que ya os habéis dado cuenta. En el momento que ahora sois conscientes, lo que tenéis que hacer es equilibrar esa atención. Evidentemente, cuando hay una minusvalía, cuando hay una deficiencia, cuando hay un problema, cuando hay... No me gusta hablar con estos términos, pero cuando hay una dificultad en uno de los hijos, tendemos a sobrecargar nuestra atención ahí.
Yo considero que todos los hijos tienen sus capacidades, aunque tengan, aunque sea autista, aunque sea TDAH, aunque tenga síndrome de Down, tiene sus capacidades y tiene sus recursos. Por tanto, en ese sentido, si ella se ha dado cuenta que ha estado más pendiente de un hijo por esta determinada situación, vamos a cargar las tintas hacia el otro, vamos un poco a repartirlo. Vuelvo a decirlo, no se trata de quitarle a uno para darle a otro. Podemos darle la misma cantidad a los dos en ese sentido. Entonces, por eso he empezado la charla de hoy en que tenemos que darnos cuenta que muchas veces somos los padres los que generamos esa diferencia o esa desventaja. Vamos a tratar de que no ocurra esa desventaja. Y si yo me doy cuenta de que mi hijo que ha pasado un resfriado y ha estado 8 meses resfriado y yo encima de él, evidentemente tengo que acompañar al otro en otro determinado momento y estar con él y estar atento y estar pendiente, no en el momento en el que tengo que dedicarle a este. No en el momento en el que mi hijo que necesita la atención voy a dejar a ese para estar con el otro. ¿Me estoy explicando? Sino que si yo he estado en un momento determinado con uno de ellos, le tengo que recompensar al otro de otra forma, pues estando con él, vuelvo a decir, no con cosas materiales, sino reconociéndolo y viendo esas partes más de recursos y de capacidades que tiene también el otro, ¿vale? Gaby, Caridad Martínez pregunta, cuando hablas de dedicarle un tiempo a cada uno, ¿tiene que ser a solas o puede ser haciéndole caso aunque el otro esté presente? Sí, y yo prefiero que sea separado, ¿vale? Yo creo que es interesante que cada uno se sienta especial. Y porque si está presente, lo que estamos fomentando es esa rivalidad. Una cosa es que estando los dos, estando los tres, yo le pueda dedicar tiempo a todos. Pero sí es interesante poder dedicarle el tiempo, un tiempo especial a uno, a otro y a otro a otro. Esto es muy sencillo. Si a uno le gusta jugar a Fortnite, pues yo me siento a jugar a Fortnite con él. Si a uno le gusta dibujar, yo me siento a dibujar con el otro. Pero claro, si están juntos, estamos haciendo cosas diferentes. Mejor que sean por estar haciendo cosas diferentes. Pero ya digo, yo creo que tendría que ser de manera separada, de manera individual, porque cada uno es especial y a cada uno le tenemos que dedicar ese tiempo concreto porque tiene unos determinados recursos o tiene unas determinadas capacidades, ¿vale? Muy bien. Aquí Pepa nos dice que tiene 2 hijos y en el caso del mayor, que tiene 12, anula al otro. Y cuando el pequeño le habla, el mayor dice que no le interesa, lo trata muy mal y que solo se llevan 2 años de diferencia. Sí, esto es muy típico porque cuando uno, os acordáis un poco que las muestras o las conductas de celos suelen ocurrir no solamente por ataques, por peleas, por enfrentamientos, sino también por ignorancia. Y es una manera de sentirse superior al otro en ese sentido. Vuelvo a decir, tenemos que tratar de igualar a uno y a otro. Y en ese sentido, la tendencia de los padres es a decirle al que lo está haciendo mal, no tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo, y muchas veces lo que estamos haciendo es impidiendo esa expresión de emociones. Vamos a dejar que exprese esas emociones y luego le hagamos reflexionar. Y más si es el mayor, si es el que tiene más edad y podemos hablar con él y podemos razonar con él, ¿vale? Vale, Josita dice, tengo 2 hijos de 12 y 13 años, se odian, no se soportan, están siempre enganchados. Tengo que hacer cuadrantes para todo, para la ducha, para tirar la basura, la tele. Dice, es desesperante y crea un clima familiar muy tenso. Sí, eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar que las grescas lleguen a generar una tensión grande. Hay que evitar que las situaciones de enfrentamiento y de pelea y de todo eso afecte a toda la familia. Y de alguna forma, la manera de hacerlo en la medida posible, si vosotros no lo resolvéis, mejor. Si lo resolvéis, pues mira, tenéis que estar separados un determinado tiempo. Además, fijaros que cuando separáis a los hijos, están tan tranquilos, están deseándose verse, están encontrándose. Es decir, el que estén a la gresca y el que estén peleándose es una muestra de cariño, de afecto. Ahora, nosotros tenemos que poner los límites. Hay amores que matan. Entonces también hay que, en ese sentido, que vayan tomando determinadas medidas para que eso no ocurra. Pero si está afectando a la convivencia familiar, es interesante que nos sentéis
que habléis y que empecéis a negociar. ¿Os acordáis un poco cuando hablábamos de hablar con toda la familia con determinados casos o determinados problemas? Este sería uno de ellos. Estamos incómodos, estamos mal, no podemos seguir así, tenemos que cambiar esta actitud y si vosotros no cambiáis la actitud, tengo que empezar yo a poner remedio, yo, mi pareja o los papás o quien sea. Aquí Alicia Avellán te pregunta si existe o conoces alguna investigación acerca de la influencia del sexo de los hermanos en los celos. No conozco, voy a investigar ya que lo he leído antes y ya que me lo he apuntado un poco para investigar por si se me ocurre algo y lo miraré. Pero no he visto yo nada así concreto y más sobre todo con el tema de género. Vale. Katy nos dice, hola, mis hijos de 14 y 11 años están siempre a la gresca y a veces veo que es el mayor el que le tiene miedo al pequeño, no lo puede controlar. Sí, eso es que hay que darle herramienta al mayor en ese sentido, es lo que he explicado antes, que de alguna forma él está aprendiendo a ponerse un poco a la defensiva y de alguna forma tiene que enseñarle al mayor a que controle esas situaciones, porque son emociones que sin querer le va a salir en un momento determinado en el que tiene que aprender a solucionar el conflicto, ¿vale? Yo por eso digo mucho que veáis este tema como un aprendizaje para vuestros hijos. Y es bueno que vayan aprendiendo. Ahora, vosotros también tenéis que estar ahí presentes y pendientes para ayudarles a ver lo que tienen que aprender y cómo tienen que aprenderlo, ¿vale? Muy bien. Silvia dice, yo tengo mellizos de 2 años. Hoy tenemos mellizos y muchos gemelos. Y hay veces que tienen celos respecto a estar con mamá. Yo estoy con ambas de igual manera, pero cuando se ponen así no sé cómo hacerlo, porque no me puedo partir en dos y además se pegan en ocasiones. Vale, pues eso mismo que ella le dice, yo no me puedo partir en dos, me puedo dedicar, por eso también es lo que comentaba antes, incluso siendo mellizas o gemelas, dedicarle un tiempo a una y un tiempo a otra. Cuando las dos las quieran en el mismo momento, decir, oye, pues mira, yo también quiero tener mi momento y esto para mí. Pero evidentemente lo que le comenta es lógico y es normal, yo no me puedo partir y voy a tener, vuelvo a decir, esto no tomarlo como una tarta, esto no es que le da a uno y le quita a otro, sino que le puedo dedicar un tiempo a uno y le puedo dedicar tiempo a otro, ¿vale? Inma dice, mis hijos de 17 y 12 años, chico y chica, no se tienen celos ni se pelean, tampoco son amiguísimos, pero yo estoy tranquila de que no se tengan celos, pero después de lo que has explicado, ya me preocupa si eso es normal o no. Sí, no, te hubiese preocupado si hubiese sido más pequeño y no se tuviesen celos. Pero ahora ya con estas edades entra un poco el razonamiento, entra la diferencia. Además, eso, uno tiene 17 y la otra 12, ¿no? Sí. Entonces, vamos, es normal, pero que no todo el mundo se tiene esos celos. Tener en cuenta que los celos son un sentimiento de envidia y hay personas que no se tienen envidia. Todo esto depende del carácter. Lo que sí decía antes es que muchas veces hay celos que se ocultan, que no se manifiestan y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero si eso le ocurre a tu hijo, bienvenido sea. Ostras, qué tranquilidad, por lo menos en este tema. En otro tema a lo mejor tendrás problemas, pero en este puedes estar tranquila. Caridad comenta que es madre de un adolescente de 15 años y una niña de 10. Intenta dejar que solucionen sus problemas por sí mismos, pero dice que no funciona y que entran en un bucle infinito donde ambos quieren tener la razón. ¿Qué hace? Pues seguir intentándolo. Esto es constancia. A ver, sí, la verdad es que están dos edades en las que, pues bueno, cada uno tiene su carácter, tiene su forma, además se están instaurando en ese carácter y cada uno quiere llevar razón. Aquí lo que te diría es que mientras que no lleguen a más, intenta que ellos vayan solucionándolo. Si entras en ese bucle, ayúdale oye, necesitáis ayuda, oye, necesitáis que intervenga yo, oye, necesitáis que os diga, oye, necesitas que aconseje, pero te apartas. Es decir, que le preguntas, les dices, pero tomas distancia. De alguna forma que sean ellos los que vayan un poco pidiendo eso. Y con esa edad ya te puedes sentar con ellos, poder pensar, pero que de alguna forma que ellos vayan llegando a esos momentos de resolución, ¿vale? Mira, Paqui Alarcón pregunta, ¿cómo podemos los padres darnos cuenta si estamos generando celos entre nuestros hijos?
Si provocamos que haya ciertas desventajas, si provocamos que haya muchas diferencias. Es lo que he dicho, si nosotros lo que estamos potenciando es la capacidad y los recursos de los chicos, no van a tener celos porque se van a sentir un poco especiales en ese sentido. Pero si generáis esas desventajas, se va a notar, ¿vale? Entonces, simplemente estar atentos y que a veces hacemos cosas de manera inconsciente que está provocando esa diferencia. Ahora, seamos conscientes y cuando nos damos cuenta vamos a cambiarlo, ¿vale? Vale, Eva nos dice que su hijo va a tener una hermanita por parte de su padre, que el niño todavía no lo sabe y cómo debe actuar. Eva, ¿qué edad tiene tu hijo? Vale, ¿tú crees que le va a afectar? Sí. Ahí está, te iba a decir, quita el micrófono. ¿Tú crees que le va a afectar? Sí. Vale, pues yo de alguna manera me sentaría con él y le comentaría la situación, le comentaría que no sabemos cómo te va a resultar, si te va a ir bien, si te va a ir mal, y que si necesita cualquier cosa, con 14 años, hazte presente, le dices que temes que pueda pasarlo mal, pero que tú estás ahí un poco para escucharle, para atenderle y para que te pregunte. Pero se lo debo decir yo porque es que van a hacer para el mes que viene y es que no sabe nada todavía. Vale, pero vosotros estáis separados. Sí. Vale, yo tendría que decírselo a su padre. Ahora, si tú lo sabes, aquí es que es complicado. Es complicado porque de alguna manera él va a saber que tú lo sabías y que no se lo has dicho a él y que no se lo has comentado, ¿vale? Entonces... Ya, pero él sabe mis cosas porque a mí me interesa si yo tengo otra pareja o lo que sea, pero las cosas de su padre esas tiene que decir su padre. Por eso, en ese sentido sí que le puede explicar que eso es una cosa que se lo tiene que explicar su padre, pero de alguna manera yo me haría presente, ¿vale? Y además, si van a hacer el mes que viene, le diría a tu hijo, oye, si necesitas algo, si quieres expresar algo, pues, ¿qué pasa, mamá? Bueno, yo te digo que aquí está tu madre para escucharte y para atenderte. Y que en determinados momentos, si necesitas hablar de cualquier cosa, pues la hablemos. Pero ahí un poco es lo que tú dices, es su padre el que tendría que explicarle las cosas y tú hacerte presente. Y más sabiendo que él lo pueda pasar mal o que él se lo pueda tomar mal. Vale, gracias. Pero ya con esa edad no son tantos celos, sino ese sentimiento de traición, de no haberse enterado antes, tendrías que jugar con esas emociones, no con las emociones de los celos, sino con la emoción de, oye, mi padre no me ha dicho nada, mira que se lo ha ocultado, mira que esto, que lo otro, con esos otros sentimientos que son diferentes. Gracias. ¿Más? No, he preguntado sobre el caso es la mayor, la que tiene celos de la pequeña, siempre la chincha, la pequeña es la que le dan los ataques de ira y pega a su hermana. Y bueno, pues estoy escuchando todos los consejos que nos estás dando y la verdad que es una forma de coger ideas y de cómo gestionar todas estas situaciones que algunas veces nos desbordan. Vale, sí, utilizo lo que ha dicho Inma porque sí que se me ha olvidado decirlo. Yo no tengo la panacea, ¿vale? Yo no me hagáis mucho caso. Lo que quiero es que cojáis las cosas que os sirven a vosotros. Que vayáis cogiendo ideas y que si en algún momento os funcionan, para que las pongáis en práctica. Pero no solamente porque yo pueda explicarlo o pueda decirlo o porque soy un profesional. Yo digo lo que tengo de mi propia experiencia y lo que yo voy viendo en mi trabajo con familias. Pero lo tenéis que llevar a cabo y hay cosas de las que yo estoy diciendo que os pueden funcionar, pero hay otras cosas que no pueden funcionar. Entonces, no llevarlo todo a rajatabla, simplemente lo que os vaya cuadrando, ¿vale? De hecho, ya os digo que vaya a tener muchos de vosotros opiniones diferentes y que yo no llevo razón en todo, incluso que yo también me equivoco y yo lo digo muy bien y hablo muy bien de Joel y Lucas porque los quiero, porque estoy encantado con ellos, pero evidentemente mis cabreos me llevo también, ¿no? Entonces son cosas normales que a veces no sabemos cómo manejar. Pero llevarlo a vuestro terreno y ponerlo en práctica como vosotros lo sintáis, que eso es lo importante, ¿vale?
Mara, Ah, hola. Es que he puesto un mensaje y estoy intentando enviar, pero no me da a enviar, no sé. vale, pues tienes 2 minutos. Ah, pues cuando mi hijo tiene 11 y 13 años, cuando se pelean, pues debo obligarlos a que hablen, no quieren hablar entre ellos, no quieren dialogar, debo obligarlos a intervenir más en el diálogo que ellos están intentando ahí arreglar sus Con, diferencias. con esa edad, si no te lo piden, no, ¿vale? Es Si no lo me que piden dialogar, no. claro, y es lo que ha comentado otra compañera. Hay veces que los chicos se meten en bucle, que se cabrean, que se enfadan, y a veces lo que hay que hacer es que tomen su tiempo, que cada uno se vaya para su habitación y luego lo resuelven ellos solos. Incluso a veces sin hablar y sin comentar, ¿vale? Entonces yo te diría que tú te acercaras, oye, si necesitáis ayuda, si necesitáis consejos, si necesitáis que yo os diga algo, me lo decís. Pero si no, arreglarlas vosotros. Y a veces se arreglan las cosas no hablándolas. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Quiero decir, a veces simplemente cada uno para su habitación y aquí lo dejamos y a la media hora, a la hora están jugando, están divirtiéndose y tú dices, bueno, pues ya lo han arreglado. No lo han hablado, pero ya lo han arreglado, que es diferente, ¿vale? Entonces a veces también se resuelven los conflictos de esa forma. A veces no hay que estar dándole vueltas. Ahora, hay cosas que si veis que se están enquistando, entonces sí tenemos que participar. Pero hazte Vale, un poco ahí y le dice, oye, si necesitáis ayuda, me decís. gracias, gracias. Inma, ¿quieres hablar? Zora, tienes 1 minuto. Vale, hola, rapidito. Yo lo que empecé a hacer al ver que mi niño de 4 años está teniendo muchos celos de su hermano y bastante, pues yo lo que empezaba a hacer es lo contrario de lo que tú dices, que es darle a él más tiempo, más atención. Como veo que le estresa verme darle el pecho al pequeño, lo que sea, yo cuando dejo al pequeño, pues estoy intentando darle el más tiempo, más besos, más abrazos. Y ahora me preocupa después de escucharte que él se acostumbre a eso y cuando el pequeño empieza a entender, pues que parece que estoy yo, vamos, haciéndolo mal, No. porque ahora pienso que a ver si se va a acostumbrar a eso, pues yo digo, ahora el pequeño no entiende, no sabe, no Sí, exige, no pide, pero a lo mejor tengo miedo que se acostumbre él a eso y bueno, que creía yo esta desventaja entre los dos. sí. Zora, tú y yo no vamos a hablar, ¿vale? Porque lo tenemos pendiente. Vale. Pero sí te adelanto Sí, una vale. cosa porque quiero que me oigan los demás. Lo que puedes hacer en Sí. esos momentos no es que lo estés haciendo mal, ¿vale? Lo que ocurre es que cuando estás con el bebé, es importante que te centres en el bebé. Y cuando estás con tu otro hijo, estás con tu otro hijo. Lo que quiero decir es que hay momentos en los que el bebé está descansando, lo tiene su padre o está tal. Entonces yo le puedo dedicar tiempo al otro. Lo que ocurre es que cada uno, vuelvo a decir, que tiene que sentir que hay un tiempo especial para cada uno. Evidentemente tú que tienes un bebé, cuando le estás dando pecho, cuando estás con él, evidentemente le tienes que dedicar ese tiempo. En ese tiempo tú te dedicas al bebé y entonces después te puedes acercar al otro, hablar con él, oye, ¿qué ha hecho? ¿Qué esto? Que no note esa diferencia, pero es que sí note que cuando estás con el bebé y cuando estás con él, estás con él. Claro, lo que suele ocurrir es que teniendo el bebé, cuando estás con el mayor, a veces el bebé llora y entonces tú dejas de hablar con el mayor y te vas al bebé. No, si estoy con el mayor, estoy con el mayor. Sí, sí. El bebé puede llorar un poquito, puede regañarse un poquito, puede cabrearse un poquito, pero tú estás con el mayor. Claro, si el mayor siente que le quitas ese tiempo, que le quitas esa atención para irte con el bebé, evidentemente lo va a tener en cuenta. Entonces, le dedica un tiempo especial y concreto al bebé y un tiempo especial y concreto al mayor. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. A ti. Muy bien, pues paso al último vídeo. Tener en cuenta que yo los vídeos que os pongo es porque a mí me gustan, ¿vale? Y pues vosotros podéis hacer exactamente lo mismo que hago yo. Buscar en YouTube, buscar en recursos y veréis que hay diferentes vídeos y diferentes cosas que os pueden trabajar sobre este tema. Para ver este vídeo, pulsa en el enlace que tienes abajo en la descripción
con el nombre de celos entre hermanos. Quería que lo viésemos porque no solamente hay que trasladar el hecho de, madre mía, cuántas peleas, cuántos enfrentamientos, cuánto follón. Fijaros también mucho en los momentos en los que están compartiendo, en los que están hablando, en los que están abrazándose. No solamente fijaros que es la tendencia también a darnos cuenta cuánto tienen los enfrentamientos, cuándo se están tirando de los pelos, cuándo se están cabreando, sino que fijaros también cuando lo están haciendo bien, cuando lo están pasando bien, cuando están compartiendo, porque a veces se nos pasa y esos son los momentos más importantes, ¿vale? Y como bien ha dicho Isma, en ese sentido, como le decía Zora, tratarlo de manera exclusiva en un momento determinado, ¿vale? Pues de nuevo, ha sido todo un placer estar con vosotros hoy. Muchísimas gracias. Un tema bastante interesante y que espero que os haya ayudado a enfocarlo de manera diferente, ¿vale? Hasta la semana que viene. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Adiós. Chao.